En este video terminaremos el tema de la maximización de las ganancias mostrando algunos ejemplos. Lo que haremos será tomar unas funciones de producción y ver cuál es la demanda de factores por un lado y por otro la oferta de la empresa, ambas que maximizan la ganancia. Lo haremos tanto para el corto plazo como para el largo plazo. Recordando que en el corto plazo tenemos que asumir que uno de los factores es fijo, mientras que en el largo plazo todos los factores son libres de poder variarse en la magnitud que la empresa desee. Entonces, veamos el corto plazo. Entonces, asumamos una función de producción que tiene estas características. Una función que va a depender solamente de dos factores, de capital y trabajo. Una función que habitualmente hemos trabajado, que sería k elevado a la 1 medio, l elevado a la 1 medio, asumiendo que el capital tiene una cantidad fija y es igual a 100. Entonces lo que vamos a buscar es maximizar la ganancia. En este caso entonces vamos a asumir que P, R y W son los precios de Y, que es la producción, el capital y L respectivamente. Entonces, obviamente, aquí no lo puse, pero esta función es igual a Y, es decir, Y va a ser igual a la función de producción que depende de dos factores. Uno está dado. Entonces, construyendo primero la función de ganancias, que es la función objetivo que deseamos maximizar, vamos a tener que la función a maximizar es pi, que va a depender de y, k, perdón, solo de y y de l, puesto que los precios son variables exógenas, digamos, o que están dadas por el mercado. Entonces, esta función va a ser igual a y de KL, perdón, me ha faltado el precio por la función y de KL menos WK menos, perdón, RK menos WL. Entonces vamos a transformar esta función de ganancia con los datos que tenemos acá. Evidentemente, nuestra función de producción va a ser igual a 100 elevado a la 1 medio, que multiplica a L elevado a la 1 medio. 1 medio es una forma diferente de expresar una raíz cuadrada, por lo tanto 10 elevado a la 1 medio, 100, perdón, elevado a la 1 medio no es más que 10, perdón, L a la 1 medio. Entonces 10 L a la 1 medio es nuestra función de producción de corto plazo. Entonces en este corto plazo lo que vamos a hacer es que tenemos que meter esta función de producción en esta otra expresión. Por lo tanto, la función que tenemos que maximizar, que va a depender solo de y y de l, va a ser igual a p, que multiplica a 10l a la 1 medio menos rk menos wl. Es decir, vamos a encontrar L como demanda de factor y Y como producción que maximizan esta función para cualquier nivel de precios de capital y del trabajo y también del producto. Aquí solo voy a corregir esta parte que es 10 porque ya sabemos que 100, perdón, es la cantidad de capital fijo de esta empresa y por lo tanto ese es su costo que no varía. Entonces para maximizar la ganancia, pues lo único que tenemos que hacer es encontrar, como solo depende de una variable, es decir, vamos a sacar la derivada de esta función pi respecto de L. Entonces, si diferenciamos esta parte,
y toda esta parte, vamos a tener que va a ser igual a 1/2 que multiplica P por 10 L a la menos 1/2. Esa es la derivada parcial de esta parte. Esta R por 100 se vuelve 0 menos W. Eso igualado a 0. Es decir, aquí tenemos el precio por P y el producto marginal de L, que es la condición de optimización que revisamos en el video anterior. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos despejar L de esta ecuación que vamos a llamar ecuación 1. Entonces, lo que tenemos que hacer es despejar L, que va a ser nuestra demanda de factor, de la ecuación 1. Entonces, para despejarla, pues no hacemos más que operar esta expresión. Entonces vamos a tener, si lo vamos trabajando, que va a ser 10 que multiplica P sobre 2 por L a la 1/2. Es decir, este exponente lo bajamos de manera positiva hacia el denominador y eso es igual a W. Y entonces, si seguimos operando, tenemos que esto va a ser igual a 10 entre 2, 5. 5P igual a W L a la 1/2, ¿no? Es decir, pasamos de una vez este L multiplicando del otro lado. Entonces, si continuamos en la parte de acá arriba, entonces solamente tenemos que seguir el despeje. Entonces va a ser L elevado a la 1/2, va a ser igual a 5P, 5 veces el precio del producto entre W, y eso nos va a dar entonces que la demanda de factor trabajo va a ser igual al cuadrado de 5 veces P sobre W. ¿Y qué observamos? Bueno, que nuestra demanda de factores, o en este caso solo de un factor, va a depender del precio del producto y del precio del factor. Aquí, digamos, estaría contemplada el componente de los costos y en esta otra parte contemplada la parte de los ingresos, es decir, que esta L maximiza las ganancias. Es la demanda de factores que maximiza pi, que en este caso es la función de beneficios. Entonces, esta L es la demanda de factor que maximiza la ganancia. Con esta demanda ya podemos obtener la oferta de la empresa que maximiza también el beneficio. ¿Por qué? Porque eso se va a reflejar a través de los ingresos de la empresa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para obtener esa oferta de la empresa? Pues simple y sencillamente vamos a sustituir nuestra demanda de factor trabajo en Y, es decir, en la función de producción. Bueno, aquí ya sabemos que este K es igual a 100. Entonces lo que vamos a hacer es que Y va a ser igual a esta función, es decir, 10 veces L, pero esta L va a ser nuestra demanda óptima de factor, que va a ser igual a 5P sobre W al cuadrado y todo eso elevado a la 1/2, es decir, tomando esta función de producción. Y entonces la oferta de la empresa que maximiza el beneficio a través de los ingresos que genera va a ser igual a, aquí como tenemos cuadrado, un cuadrado elevado a la 1/2, se multiplican los factores, lo cual nos da 1. Entonces la demanda de la empresa no es más que 10 por 5P sobre W, que se reduce a que entonces Y óptima va a ser igual a 50P sobre W. Y de nueva cuenta, vemos que esta oferta de la empresa tiene
depende de dos variables que van a ser el precio del producto y el precio o el costo más bien del factor, que en este caso sería el salario. Entonces estos van a ser los argumentos, ¿no? A través de el costo del factor W y el precio del producto en el mercado. Entonces como vemos, es muy sencillo obtener la demanda de factores y la oferta de la empresa. Digamos que la única complicación que podría tener una función para poder resolverla sería el número de factores, el número de factores que requiera la función de producción y también el número de productos, porque podríamos tener el caso en el que la maximización de la ganancia podría depender no solo de un producto, que en este caso Y, sino otro producto, por ejemplo Z, que utilice los mismos factores. Entonces, solamente sería más complicado de acuerdo al número de variables que tenga la función objetivo, como es el caso de largo plazo, en el que vemos a continuación. Pues en el caso de largo plazo, vamos a tener una función de beneficios que va a tener una variable más porque el capital ya no va a ser fijo, sino que va a variar de manera libre y por lo tanto también tiene que definirse cuál va a ser la demanda o la función de demanda de factor de la empresa. Entonces, supongamos una función de producción similar Y, que va a ser igual a una función de capital y trabajo, cuya forma es igual acá a la 1 medio, que multiplica a L a la 1 tercio. Entonces, vamos a asumir de nueva cuenta que no conocemos los precios o el valor exacto de los precios, pero sabemos que P es el precio del producto, R es el precio del capital y W es el precio del salario. Entonces son los precios o costos de de Y, K y L respectivamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Generar la función de beneficios. Ya sabemos que la función de beneficios, sí, que vamos a maximizar la función de beneficios que va a depender de tres variables, de el producto de la empresa, de la demanda del factor capital y la demanda del capital del factor trabajo. Entonces eso va a ser igual a P, que multiplica, lo vamos a poner directamente, K elevado a la 1 medio, L a la 1 tercio. Esta es la función producción, menos los costos, que va a ser R veces K menos W veces L. Entonces, en este caso, la única diferencia respecto al ejercicio anterior es que debemos obtener dos derivadas parciales y en ese sentido tenemos un sistema de ecuación y no solo una. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Pues entonces tenemos que, como hemos dicho, obtener las derivadas parciales. Entonces, vamos a hacerlo. Si obtenemos primero la derivada parcial de pi, que es nuestra función de beneficios, respecto de k, y eso va a ser igual a un medio que multiplica a p, k a la menos un medio, es decir, n, que es en este caso un medio menos 1, k a la menos un medio, l a la 1 tercio, menos r por k, la derivada de r por k va a ser solamente menos r, esta se convierte en 0. Entonces esta, nuestra condición de primer orden de esta primera derivada parcial, la tenemos que igualar a 0. Entonces, obtenemos ahora la derivada parcial de la función pi respecto de L, que va a ser igual a 1 tercio, que multiplica P, K a la 1 medio, L a la menos 2 tercios, es decir, 1 tercio menos 1 menos 2 tercios, menos W, y eso es igual a 0. Entonces aquí tenemos nuestra ecuación 1, nuestra ecuación 2, y recordar que estas dos son nuestras condiciones de primer orden que nos permiten obtener las demandas de factores que maximizan la ganancia. Entonces vamos primero a despejar para resolver el ejercicio K de la ecuación 1.
Entonces, si lo hacemos, pues nada más operamos de manera rápida. Entonces vamos a tener este K, como es negativo, lo pasamos abajo. Voy a hacerlo un poco no tan rápido. Vamos a tener que es PL a la 1/3, 2 veces K a la 1/2 positivo, y eso es igual a R. Entonces, si seguimos aquí al lado, vamos a tener entonces que K a la 1/2 por R es igual a PL a la 1/3 sobre 2. Y entonces K elevado a la 1/2 va a ser igual a P que multiplica L a la 1/3 sobre 2 veces R. Y entonces podemos ver que K va a ser igual a PL elevado a la 1/3 por 2 veces R al cuadrado. Y esta va a ser nuestra ecuación o nuestra expresión número 3. No vamos a operar el exponente para que sea un poco más sencillo avanzar. Vamos entonces a sustituir esta ecuación 3 en la ecuación número 2. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a poner aquí en este K esta otra expresión. Entonces vamos a tener que va a ser igual a 1/3 que multiplica a P, y vamos a tener toda esta expresión que va a ser igual a PL a la 1/3 sobre 2R, todo obviamente elevado al cuadrado, y eso elevado a la 1/2, que es el exponente de esta expresión, que multiplica a L a la menos 2/3, y eso es igual a W. Entonces, si operamos los exponentes de este argumento, vamos a tener que es igual a 1/3 por P. Este 2 que multiplica a la 1/2 se vuelve obviamente 1, y entonces vamos a tener que solamente queda P por L a la 1/3 sobre 2R que multiplica L a la menos 2/3 igual a W. Entonces, si seguimos aquí al lado y hacemos las operaciones, vamos a tener que va a ser igual a P al cuadrado, este L con este otro L que tiene la misma base, 1/3 menos 2/3 va a ser igual a L a la menos 1/3 menos 1/3, todo sobre 3 por 2 va a ser 6 veces R igual a W. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, fácilmente podemos ver que como este L tiene un exponente negativo, yo puedo primero, digamos, expresarlo aquí abajo como L positivo a la 1/3 y luego enviarlo, digamos, multiplicando de este lado para continuar con el despeje. Entonces vamos a tener que va a ser igual a L a la 1/3 que multiplica a W igual a P al cuadrado sobre 6 veces R, y si seguimos aquí al lado vamos a tener que L a la 1/3 es igual a P al cuadrado sobre 6 veces, digamos, WR. Y entonces, para terminar el despeje, vamos a tener que L, este 1/3, para eliminarlo, digamos, de este lado, lo multiplicamos del lado derecho como con su expresión contraria, que sería multiplicarlo al cubo. Entonces sería P
cuadrada sobre 6R al cubo. Y esta expresión ya es la función de demanda de factor, o nuestra demanda óptima de trabajo que maximiza las ganancias. Y lo sabemos porque, como dijimos para el ejemplo anterior, solamente depende de dos variables o de dos argumentos, que es el precio del producto y el precio de los factores. Aquí me faltó un W, perdón, 6RW, ¿no? Vamos a dejarla expresada así porque veremos que será un poco más fácil encontrar de esta manera tanto K, nuestra demanda de factor capital, como la oferta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues para obtener el capital, la demanda, la función de demanda de capital, va a ser sustituir el asterisco, que es la demanda óptima de factor trabajo, en nuestra ecuación número 3. Y en este caso, pues vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a tener que K es igual a P, y en vez de L vamos a poner toda esta otra expresión, que es igual a P al cuadrado sobre 6 veces RW al cubo sobre, bueno, nos falta aquí todo elevado a la 1/3 sobre 2 veces R, ¿no? Que es el denominador. Y entonces, pues hacemos las operaciones que podemos, ¿no? Entonces vamos a tener en el denominador 2R y en el numerador, perdón, vamos a tener P que multiplica a esta expresión que va a ser P al cuadrado, porque este cubo con este 1/3 se vuelve la unidad. Entonces vamos a tener P al cuadrado sobre 6 veces WR. Todo esto elevado al cuadrado. Este cuadrado. En la parte derecha olvidé poner el cuadrado, ¿no? Pero este cuadrado corresponde a esta expresión. Entonces todo eso elevado al cuadrado. Entonces si seguimos operando, vamos a tener que K es igual a P cúbica sobre 6 veces WR sobre 2 veces R. Y entonces vamos a todo eso elevado al cuadrado, y entonces multiplicamos medios por medios y extremos por extremos, y entonces vamos a tener lo siguiente. Bueno, aquí obviamente el extremo del denominador es 1, ¿no? Entonces va a ser que vamos a tener P cúbica sobre 12 veces WR al cuadrado. Todo eso elevado también al cuadrado. Y entonces vamos a tener que, si lo ponemos aquí al lado, que nuestra demanda óptima de factor capital va a ser igual a P cúbica sobre 12 veces WR al cuadrado, todo elevado al cuadrado. Y entonces ya tenemos lo necesario para obtener cuál va a ser la oferta de la empresa que le va a permitir maximizar las ganancias. Entonces vamos a sustituir K asterisco y L asterisco, que son nuestras demandas de factores óptimas, en la función de producción, que es Y. Entonces vamos a tener que Y va a ser igual a esta demanda de factor, que va a ser P cúbica 12 veces sobre 12 veces WR al cuadrado, todo elevado a la 1/2, multiplicado por el factor trabajo, que es
P al cuadrado sobre 6 veces WR, todo elevado al cubo, perdón, primero, y luego todo elevado a la 1/3. Entonces, si hacemos las operaciones, encontramos que aquí me falta un cuadrado, esta se vuelve 1, esta se vuelve 1, y entonces todo se reduce al producto de b al cuadrado sobre 12WR, que multiplica a P al cuadrado sobre 6 veces WR. En esta parte me faltó el cuadrado que acompaña a la R. Y entonces, para terminar, pues solamente tenemos que poner de manera conjunta esta expresión, que va a ser igual a que Y va a ser igual a qué. Bueno, vamos a multiplicar P cúbica por P al cuadrado. Entonces multiplicamos vamos a tener P al cuadrado, P cúbica, perdón, por P al cuadrado, que es P a la sexta, y la multiplicación de estos denominadores. Entonces, P al cuadrado por P cúbica es P sexta sobre 6 por 12, perdón, 12 veces 6 es 72. Vamos a tener aquí 72, mientras que W por W va a ser W al cuadrado y R cuadrada por R va a ser R cúbica. Entonces va a ser 72 veces W cuadrada R cúbica. Y esta es la oferta de la empresa, que maximiza la ganancia, y lo sabemos porque sus argumentos solamente son los precios, el precio del producto, y tanto W como R, que son los costos de la empresa. Y entonces con esto terminamos los ejemplos de la maximización de las ganancias.